Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Abatidos. Ahora debemos contemplar los efectos que tuvo sobre Elías el hecho de que se dejara llevar por el temor. El mensaje que había llegado de Jezabel que al día siguiente se vengaría de él por haber asesinado a sus profetas, dejó al tisbita en estado de pánico. En el momento en que Dios consideró conveniente dejar a Elías solo, aprendemos que los más fuertes son débiles como el agua cuando él les niega su apoyo. El poderoso Sansón quedó tan impotente como cualquier otro hombre tan pronto como el Espíritu del Señor se apartó de él. No importa cuánto crecimiento hayamos logrado en la gracia, cuán experimentados seamos en la vida espiritual o cuán eminente sea la posición que hayamos ocupado en el servicio del Señor, cuando Él retira su mano sustentadora, la locura que está en nuestros corazones por naturaleza se impone de inmediato, gana la partida y nos lleva a un camino de necedad. Así sucedió ahora con Elías. En lugar de aceptar la amenaza de la reina enojada al Señor y rogarle que se hiciera cargo, tomó el asunto en sus propias manos y salió para salvar su vida. Primero de Reyes 19. 3. Hemos dado a entender por qué el Señor permitió que su siervo experimentara un desliz en ese momento, además de lo que se dijo allí. Creemos que la huida del profeta fue un castigo a Israel por la falta de sinceridad e inconstancia de su reforma. Uno habría supuesto que después de una manifestación tan pública y sensata de la gloria de Dios y una decisión tan clara de la contienda pendiente entre él y Baal en honor de Elías, la confusión de los profetas de Baal y la satisfacción universal del pueblo después de haber visto fuego y agua descender del cielo por la oración de Elías, y a ambos en misericordia hacia ellos el uno como señal de la aceptación de su ofrenda, el otro como refrescamiento de su herencia que ahora todos como un solo hombre habrían regresado a la adoración del Dios de Israel y tomado a Elías como su guía y oráculo, que de ahí en adelante él habría sido su primer ministro de Estado y sus leyes directivas tanto para el rey como para el reino. Pero es completamente diferente, se descuida a aquel a quien Dios honró, no se le rinde ningún respeto ni se hace uso de él. Por el contrario, en la tierra de Israel para la que había sido y podría haber sido una gran bendición, le resulta imposible permanecer. Matthew Henry. Su salida de Israel, y nunca regresó, fue un juicio sobre ellos. En las Escrituras, a los hijos de Dios se les exhorta una y otra vez a no temer, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Isaías 8. 12. Pero, ¿cómo deben obedecer este precepto las almas débiles y temblorosas? El versículo siguiente nos dice, santificad al Señor de los ejércitos, y sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro terror. Es el temor del Señor en nuestros corazones lo que nos libra del temor del hombre, el temor filial de desagradar y deshonrar a aquel que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los problemas. No tengas temor de ellos, dijo Dios a otro de sus siervos, añadiendo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1. 8. Es la conciencia de su presencia lo que la fe debe alcanzar si se quiere apaciguar el temor. Cristo amonestó a sus discípulos por su temor. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Mateo 8. 26. No temáis por su terror, ni os turbéis. Primera a Pedro 3. 14. Es la palabra que se nos pide que tomemos en serio. En relación con la huida de Elías de Jezabel, se nos dice primero que él llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Primero de Reyes 19. 3. Allí se podría pensar que se aseguraría un asilo seguro, porque ahora estaba fuera del territorio gobernado por Acab, pero fue solo un caso, como dice el viejo refrán, de saltar de la sartén al fuego. En aquel tiempo el reino de Judá estaba gobernado por Josafat, y su hijo se había casado con la hija de Acab. Segundo de Reyes 8. 18. Y las dos casas de Josafat y Acab estaban tan unidas que cuando se le pidió al primero que se uniera a la segunda en una expedición contra Ramot de Galaad, Josafat declaró, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Primero de Reyes 22.
4. Así que Josafat no habría tenido ningún escrúpulo en entregar al que había huido a su tierra tan pronto como recibió la orden de Acab y Jezabel en ese sentido. Así que, Elías no se atrevió a quedarse en Beerseba, sino que huyó aún más lejos. Beerseba estaba hacia el extremo sur de Judea, situada en la herencia de Simeón, y se calcula que Elías y su compañero recorrieron no menos de 80 millas en su viaje desde Jezreel. Luego se nos dice que dejó allí a su siervo. Aquí vemos la consideración y compasión del profeta por su único sirviente, ansioso de ahorrarle las penurias del lúgubre desierto de Arabia al que ahora se proponía entrar. En este acto considerado, el profeta da un ejemplo a seguir para los amos. No deben exigir a sus dependientes que se enfrenten a peligros irrazonables ni que realicen servicios que excedan sus fuerzas. Además, Elías ahora deseaba estar solo con su problema y no dar rienda suelta a sus sentimientos de desesperación en presencia de otro. Esto, también, es digno de emulación, cuando el temor y la incredulidad llenan su corazón y está a punto de dar expresión a su abatimiento, el cristiano debe retirarse de la presencia de los demás para no contagiarlos con su morbosidad y petulancia, que desahogue su corazón en el Señor y que no enoje a sus hermanos. Pero él se fue por el desierto un día de camino. Primero de Reyes 19. 4. Aquí se nos da a ver otro efecto del temor y la incredulidad. Produce perturbación y agitación, de modo que un espíritu de inquietud se apodera del alma. ¿Y cómo podría ser de otra manera? El descanso del alma no se encuentra en ninguna parte sino en el Señor, al tener comunión con Él y confiar en Él. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Isaías 57. 20. Necesariamente así, porque son totalmente extraños al dador del descanso, no conocieron camino de paz. Romanos 3. 17. Y, mi lector, cuando el cristiano está fuera de comunión con Dios, cuando toma el asunto en sus propias manos, cuando la fe y la esperanza ya no se ejercen, su caso no es mejor que el del no regenerado, porque se ha separado de sus comodidades y es completamente miserable. Ya no le queda contentarse con la voluntad del Señor y deleitarse en ella, en cambio, su mente está agitada, está completamente desmoralizado y ahora busca principalmente encontrar alivio en una incesante ronda de diversiones y en las febriles actividades de la carne. Debe estar en movimiento porque está completamente descompuesto, se cansa en ejercicios vanos hasta que su fuerza natural se agota. Sigue al profeta con el ojo de tu mente. Hora tras hora caminaba bajo el sol ardiente, con los pies quemados por la arena abrasadora, solo en el lúgubre desierto. Al final, la fatiga y la angustia vencieron a su vigorosa fuerza y vino y se sentó debajo de un enebro, y pidió para sí la muerte. Primero de Reyes 19. 4. Lo primero que notamos en este sentido es que, a pesar de estar descorazonado y abatido, Elías no hizo ningún intento de imponerse violentamente las manos. Aunque Dios había retirado por un tiempo su presencia consoladora y en cierta medida retenido su gracia restrictiva, no entregó ni entrega nunca por completo a uno de los suyos al poder del diablo. Los hombres malvados no viven la mitad de sus días. Salmo 55. 23. Porque o la enfermedad los envía a una tumba prematura o Satanás los mueve a cometer suicidio, señal segura de alguien que ha sido abandonado por Dios, porque el suicida nunca puede arrepentirse, ni hay perdón para los muertos. Elías, entonces, no fue completamente abandonado por Dios, y pidió para sí la muerte. La segunda cosa que notamos es la inconsistencia de su conducta. La razón por la que Elías salió de Jezreel tan apresuradamente al oír la amenaza de Jezabel fue que se fue para salvar su vida y ahora anhela que su vida le sea quitada. En esto podemos percibir aún otro efecto cuando la incredulidad y el temor se apoderan del corazón. No solo actuamos entonces de manera tonta y equivocada, no solo un espíritu de inquietud y descontento se apodera de nosotros, sino que somos completamente desequilibrados, el alma pierde su equilibrio y la coherencia de conducta llega a su fin. La explicación de esto es sencilla, la verdad es uniforme y armoniosa, mientras que el error es multiforme e incongruente.
Pero para que la verdad nos controle eficazmente, la fe debe estar en constante ejercicio. Cuando la fe deja de actuar, de inmediato nos volvemos erráticos e inconfiables y, como dicen los hombres, pronto nos convertimos en un haz de contradicciones. La coherencia de carácter y conducta depende de un caminar constante con Dios. Probablemente hay pocos siervos de Dios que en un momento u otro no estén ansiosos por deshacerse de sus ataduras y dejar de las fatigas del conflicto, particularmente cuando sus labores parecen ser en vano y están dispuestos a considerarse a sí mismos como una carga. Cuando Moisés exclamó, «No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí», inmediatamente agregó, «Y si así haces conmigo, te ruego que me mates de inmediato». Números 11. 14 al 15. Así también oró Jonás, «Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Y el anhelo de ser apartado de este mundo de problemas no es algo exclusivo de los ministros de Cristo. Muchos de los miembros de su pueblo también se sienten a veces impulsados a decir con David, «Quien me diese alas como de paloma, entonces volaría y descansaría». Salmo 55. 6. Aunque nuestra estancia aquí es corta, parece larga, demasiado larga para algunos de nosotros, y aunque no podemos justificar la irritabilidad y petulancia de Elías, sin embargo, este escritor puede ciertamente simpatizar con él bajo el enebro, pues él mismo ha estado allí a menudo. Sin embargo, debe señalarse que hay una diferencia radical entre desear ser liberado de un mundo de desilusión y tristeza y anhelar ser liberado de este cuerpo de muerte para poder estar presentes con el Señor. Esto último fue el caso del apóstol cuando dijo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1. 23. El deseo de ser liberado de la pobreza abyecta o de un lecho de languidez es natural, pero el anhelo de ser liberado de un mundo de iniquidad y de un cuerpo de muerte para poder disfrutar de una comunión sin nubes con el amado es verdaderamente espiritual. Una de las mayores sorpresas de nuestra propia vida cristiana ha sido encontrar cuán pocas personas dan evidencia de esto último. La mayoría de los profesantes parecen estar tan casados con esta escena, tan enamorados de esta vida, o tan temerosos del aspecto físico de la muerte, que se aferran a la vida tan tenazmente como lo hacen los no profesantes. Seguramente el cielo no puede ser muy real para ellos. Es cierto que debemos esperar sumisamente el tiempo de Dios, pero eso no debe impedir ni anular el deseo de partir y estar con Cristo. Pero no perdamos de vista el hecho de que en su abatimiento Elías se volvió a Dios y dijo, «Basta ya, ahora, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Primero de Reyes 19. 4. No importa cuán abatidos estemos, cuán agudo sea nuestro dolor, siempre es el privilegio del creyente desahogar su corazón en aquel que es más unido que un hermano, y derramar nuestras quejas en su oído compasivo. Es cierto que Él no hará la vista gorda ante lo que está mal, sin embargo, se conmueve con nuestras debilidades. Es cierto que Él no siempre nos concederá nuestra petición, porque muchas veces pedimos mal, Santiago 4. 3, pero si Él nos niega lo que deseamos es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Así fue en el caso de Elías. El Señor no le quitó la vida en ese momento. No lo hizo más tarde, pues fue llevado al cielo sin ver la muerte. Elías es uno de los únicos dos que han entrado al cielo sin pasar por los portales de la tumba. Sin embargo, para el carro de Dios, Elías tuvo que esperar el tiempo señalado por Dios. «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Estaba cansado de la incesante oposición que encontraba, cansado de la lucha. Estaba descorazonado en sus trabajos, que sentía que no servían de nada. «Me he esforzado mucho, pero ha sido en vano, he trabajado toda la noche y no he pescado nada». Era el lenguaje de la decepción y la inquietud. «Basta ya, no estoy dispuesto a luchar más, he hecho y sufrido suficiente, déjame ir de aquí». No estamos seguros de lo que quiso decir con su «no soy mejor que mis padres». Posiblemente estaba alegando su debilidad e incapacidad. «No soy más fuerte que ellos ni más capaz de hacer frente a las dificultades que encontraron». Tal vez aludía a la falta de fruto en su ministerio.
Nada sale de mis trabajos, no tengo más éxito que ellos. Puede ser que estuviera insinuando su decepción porque Dios no había cumplido sus expectativas. Estaba completamente abatido y ansioso por abandonar la arena. Vea aquí una vez más las consecuencias que siguen al ceder al temor y la incredulidad. El pobre Elías estaba ahora en el pantano del desaliento, una experiencia de la que pocos, si es que alguno, escapan en algún momento u otro del pueblo del Señor. Había abandonado el lugar al que el Señor lo había llevado, y ahora estaba saboreando los efectos amargos de un curso de voluntad propia. Todo placer había desaparecido de la vida, el gozo del Señor ya no era su fuerza. Oh, qué vara nos convertimos en nuestros propios latigazos cuando deliberadamente nos apartamos del camino del deber. Al dejar los caminos de la rectitud nos separamos de las fuentes del refrigerio espiritual y, por lo tanto, el desierto es ahora nuestra morada. Y aquí nos sentamos en un completo abatimiento, solos en nuestra miseria, porque no hay nadie que nos consuele mientras estamos en ese estado. Ahora deseamos la muerte para poner fin a nuestra miseria. Si tratamos de orar, no son más que los murmullos de nuestro corazón los que encuentran expresión. Hágase mi voluntad, y no la tuya, siendo la sustancia de ello. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Se apartó con disgusto de semejante espectáculo y dejó que su siervo errante cosechara lo que había sembrado y sufriera el merecido castigo final de su incredulidad. ¿Acaso el buen pastor se negará a cuidar de una de sus ovejas descarriadas, que yace indefensa junto al camino? ¿Acaso el gran médico se negará a ayudar a uno de sus pacientes justo cuando más lo necesita? Bendito sea su nombre. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda a Pedro 3. 9. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103. 13. Así fue aquí. El Señor demostró su compasión por su siervo agobiado y desconsolado de una manera sumamente amable, porque lo siguiente que leemos es que él durmió bajo un enebro. Primero de Reyes 19. 5. Pero la fuerza de eso tiende a perderse para nosotros, en este día que deshonra a Dios, cuando quedan pocos que se dan cuenta de que a su amado da el sueño. Salmos 127. 2. Fue algo mejor que la naturaleza siguiendo su curso, fue el Señor refrescando al profeta cansado. Con cuánta frecuencia ahora se pierde de vista que el Señor cuida de los cuerpos de sus santos así como de sus almas. Esto es más o menos reconocido y aceptado por los creyentes en el asunto de la comida y la ropa, la salud y la fuerza, pero es ampliamente ignorado por muchos en lo que respecta al punto que estamos tratando aquí. El sueño es tan imperativo para nuestro bienestar físico como lo es la comida y la bebida, y el uno es tanto un don de nuestro Padre Celestial como lo es el otro. No podemos dormirnos por ningún esfuerzo de la voluntad, como quienes sufren de insomnio descubren rápidamente. El ejercicio y el trabajo manual tampoco aseguran el sueño por sí mismos. ¿No se ha acostado el lector casi exhausto y luego se ha dado cuenta de que estaba demasiado cansado para dormir? El sueño es un don divino, pero su recurrencia nocturna nos ciega a ese hecho. Hace muchos años, un oficial de nuestra iglesia que sufría de neumonía no pudo dormir en absoluto, ni de día ni de noche, durante más de una semana, y nada de lo que los médicos podían hacer le producía descanso, pues su tos neutralizaba todos los omníferos que le recetaban. Cuando a él le place, Dios nos niega el sueño, y entonces tenemos que decir con el salmista, tú me sostienes los ojos cuando desvelo. 77. 4. Pero esa es la excepción más que la regla, y debemos estar profundamente agradecidos de que así sea. Día tras día el Señor nos alimenta, y noche tras noche Él da a su amado el sueño. Así, en este pequeño detalle de Elías durmiendo bajo el enebro que probablemente pasaremos por alto a la ligera, deberíamos percibir la mano misericordiosa de Dios ministrando con ternura a las necesidades de alguien que es querido para Él. Sí, el Señor se compadece de los que le temen. ¿Y por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103. 14. Él es consciente de nuestra fragilidad y templa sus vientos en consecuencia. Él está al tanto de cuando nuestras energías se agotan, y gentilmente renueva nuestras fuerzas.
No era el designio de Dios que su siervo muriera de agotamiento en el desierto después de su larga huida de Jezreel, por eso él misericordiosamente refresca su cuerpo con el sueño. Y así compasivamente trata con nosotros. ¡Ay, cuán poco nos afecta la bondad y la gracia del Señor para con nosotros! La infalible recurrencia de sus misericordias, tanto temporal como espiritualmente, nos inclina a tomarlas como algo normal. Somos tan torpes de entendimiento, tan fríos nuestros corazones hacia Dios, que es de temer que la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de quién es la mano amorosa que nos está ministrando. ¿No es esta la razón misma por la que no empezamos a valorar realmente nuestra salud hasta que nos la quitan, y hasta que pasamos noche tras noche dando vueltas en un lecho de dolor no percibimos el valor del sueño regular con el que antes éramos favorecidos? Y somos criaturas tan viles que cuando la enfermedad y el insomnio nos sobrevienen, en lugar de mejorar arrepintiéndonos de nuestra ingratitud anterior y confesándola humildemente a Dios, murmuramos y nos quejamos de la dureza de nuestra suerte actual y nos preguntamos qué hemos hecho para merecer tal tratamiento. O, que aquellos de nosotros que todavía somos bendecidos con buena salud y sueño regular no dejemos de dar gracias diariamente por tales privilegios y buscar fervientemente la gracia para usar la fuerza que nos brindan para la gloria de Dios.